Modera este panel Maximiliano Alonso, presidente del capítulo Montevideo de ISACA. Les damos la bienvenida a todos. Buen día, ¿cómo andan? Bárbara, María José, Gustavo, la verdad que es un placer estar acá con ustedes. Les cuento un poquito la mecánica, yo voy a plantear la pregunta y después les voy a ir dando entrada a cada uno de ustedes para que, bueno, den su opinión respecto a ella. Pasamos derecho a las preguntas. La primera es, Uruguay fue invitado por el Consejo de Europa a adherir al Convenio de Budapest sobre ciberseguridad, lo cual permitiría mejorar en la cooperación y facilitar el intercambio entre la justicia y las plataformas digitales. Uno de los requisitos para poder adherir es contar con legislación sobre ciberdelitos. ¿Consideran que era necesario este proyecto de ley? Porque hubo posiciones en contra argumentando que algunas de las nuevas tipificaciones ya existen en el código actual. ¿Te parece, Bárbara, si comenzamos contigo? Sí, cómo no. Bueno, Maximiliano, bueno, primero muchas gracias por la invitación y el saludo para todos los compañeros del panel y los que nos están escuchando. Bueno, es un tema muy amplio ¿no? Y es un tema que tiene muchos años ya, el debate de si es necesario o no que Uruguay cuente con un marco normativo en materia de ciberdelitos. Lo cierto es que los tiempos imponen que hay que algunas figuras hay que, digamos, legislarlas o en todo caso plantear algunas modificaciones en los textos penales. Pero yo por lo menos no comparto este proyecto de ley que se presentó. Incluso creo que han habido otras versiones que se han planteado que han sido mejores. Particularmente este proyecto de ley yo entiendo que lo que hace es intentar trasladar taxonomía o nombres de delitos contenidos en el Convenio de Budapest justamente para facilitar esta adhesión uruguaya, y además genera una confusión en materia de interpretación para el juez y de aplicación de la norma penal. Entonces, para contestar tu pregunta, ¿es necesario? Yo entiendo que sí, y además así toda la cátedra y la academia penal entienden que es necesario legislar, o por lo menos adaptar los textos, pero no de la forma en que lo plantea este proyecto en particular. Este proyecto deja muchos tipos penales abiertos, que justamente es algo que no corresponde a la técnica penal legislativa, y eso justamente lo que va a hacer es, si se aprueba de esta forma, plantear implementaciones después en la práctica. Los jueces van a tener serias dificultades de aplicar esta norma así como está planteada. María José, no sé si... Muy buenos días para todos. Muchas gracias a ISACA por la invitación a participar. Bueno, yo les cuento que el primer paper que escribí sobre delitos informáticos fue del año 1999. Y en ese momento ya se habían presentado dos proyectos de ley. En 1987 el profesor Traversoni había presentado un proyecto y en el 98 Pacheco Klein había presentado otro proyecto. Y ya desde aquel entonces yo insistía en la necesidad de que, bueno, toda la aplicación de las tecnologías tenían una faceta negativa y que por lo tanto era necesario regular. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente estas conductas obtienen unos importantes beneficios económicos que hace que la acción civil no sea disuasoria en cuanto a las conductas y por eso es necesario incursionar en el ámbito penal. Es verdad lo que dice Bárbara respecto al proyecto de ley. Entiendo que desde la primera versión, la que se presenta al Parlamento del proyecto de ley hasta ahora, el proyecto ha mejorado. De todas formas, espero que en senadores se le haga algunas mejoras, pero sin lugar a dudas necesitamos tener un proyecto de ley, tener una ley de delitos informáticos que tipifique conductas mínimas. Capaz que en algunos temas el proyecto es muy ambicioso, pero sí me parece que es necesario, sobre todo con el incremento importante de conductas perjudiciales, no solamente para las empresas, sino para los ciudadanos, que tengamos cuanto antes
una ley de delitos informáticos. Y también, como tú decías, a raíz de las negociaciones con el Consejo de Europa, Uruguay necesita esta ley para poder adherir a la convención. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Maximiliano? ¿Andás Buenos bien? días a todos. Hola a las panelistas, amigas, y a todos los que nos están escuchando. Un gusto estar con ustedes. Voy a empezar haciendo la misma aclaración que a nosotros hace poco menos de 2 años nos invitó la comisión del Parlamento que estaba trabajando en esta ley. Fuimos con Marcelo Rodríguez. Y voy a empezar diciendo lo mismo, y más estando, en ese caso éramos Marcelo y yo solamente, pero estando acompañado de esas dos expertas, obviamente yo no voy a abrir ni una boca para opinar del proyecto de ley en lo que tiene que ver con lo jurídico, está claro. No sería tan atrevido. Y bueno, y en aquel momento inclusive tuve discusiones con Bárbara, que lo que aparte ese era otro proyecto de ley, y también como que de alguna forma me dio una visión más jurídica sobre la ley. Respecto a la pregunta concreta, yo pienso que sí. Yo pienso que es importante que tengamos, ¿sí? Que es enorme esta problemática, ¿tá? No sé, ni siquiera sé si uso bien los términos, no sé si se dice normal, pero bueno, que haya una ley sobre esto, ¿ok? Ahora, de ahí a lo que efectivamente está quedando plasmado, ya en aquel momento también, en aquel proyecto que era distinto, yo coincido que a mí me parece que este proyecto, no sé si, yo creo que hay diferencias significativas, no buenas, digamos, en ese proyecto, por lo menos de lo que yo puedo entender, pero a mí me parece que está muy bien que exista, pero lo que está claro, que ya con el proyecto anterior y con cuando uno lo mira, o sea, yo lo único que puedo limitarme a hacer, a tratar de entender qué es lo que se trata de establecer, y sobre todo, ese es el ejercicio que voy a hacer hoy también, es situarme como académico y profesional de la ciberseguridad, sí, y de las actividades que puedo llegar a desarrollar, para ver qué es lo que me está diciendo esta ley, porque yo entiendo que hay muchas cosas de las que me dice que restringe o le da un marco a mi trabajo que no necesariamente entiendo o que no estoy de acuerdo, por lo menos, si no se terminan de aclarar algunos términos. ¿Sí? Perfecto. Nos quedamos contigo, Gustavo, y planteo la siguiente pregunta. ¿Cuánto se sabe sobre la cantidad de ciberdelitos que se cometen en Uruguay? Por ejemplo, los organismos públicos se sabe que están obligados a reportar y algunos privados también. Pero, ¿es posible saber cuántos ciberdelitos se reportan? Gustavo. Bueno, yo creo que tendría que ser posible. No para mí, ¿de acuerdo? Pero por supuesto que hay determinados tipos de obligaciones que están fijadas, sobre todo ante los organismos de la administración pública y también de las empresas públicas, e inclusive creo que las empresas privadas, no estoy seguro que puedan ser obligadas a reportar incidentes, pero creo que han mostrado un espíritu muy colaborativo en ese sentido. Hay medidas, o sea, el CERTUI todos los años publica estadísticas de los incidentes en nuestro país, desde ya hace unos cuantos años, y no solamente que habla en cantidad, que lamentablemente cada año que pasa incrementan muy significativamente. El último que yo vi, que es del 2022, con respecto al 21, creo que había como un incremento de entre el 60 y el 70% de incidentes, ¿de acuerdo? No solamente en la cantidad, sino que también clasifica el tipo de incidentes. Y eso es muy importante, porque nos da una medida, nos da una visión sobre cuáles son el tipo de actividades delictivas digitales, ¿sí?, que se están llevando a cabo y de las cuales nuestro país es objetivo, porque eso de alguna forma también nos da medidas para saber cómo protegernos. Aunque, bueno, esa claramente es una tarea bastante complicada. Yo creo que tendría que haber, ¿sí? Yo sé que se está hablando, hay ideas sobre fundar determinados tipos de organismos que tengan un control y que inclusive tengan otras capacidades hasta punitivas en relación a lo que tiene que ver con monitoreo y control, ¿de acuerdo?, de lo que son incidentes y problemáticas de seguridad en el Estado. Yo creo que sí, y yo creo que el problema es que el reporte de un incidente, ¿sí?, trae aparejado impacto negativo, impacto de imagen, impacto hasta económico en las organizaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
es un problema para nada fácil de resolver, excepto, ¿sí?, que se pudiera efectivamente generar una sensibilización al respecto, que siempre dice que la balanza se inclina más para el lado de reportar y tratar de entender lo que pasó, que preocuparse por el impacto, sí, que puede causar en la organización el hecho de que se sepa que fue el objetivo de un ataque. María José. Coincido con Gustavo en que sí ha mejorado el nivel en que se denuncian los incidentes. El CERDUI ha hecho un trabajo muy importante, publica cifras. Sin embargo, existe una cifra negra en cuanto a la cantidad de delitos informáticos que se cometen, y esto se debe a varias razones. En el caso de las empresas, por ejemplo, el tema del prestigio de la empresa a la hora de denunciar se convierte en un problema, porque bueno, si reconozco que tuve un problema de seguridad, ¿verdad? Puede causar desconfianza en el futuro hacia los clientes. Y en el caso de las personas físicas, muchas veces pasa que reconocer que fui engañado, que fui estafado, que muchas veces también provoca vergüenza, y por lo tanto no se denuncia. Yo he escuchado a gente de delitos informáticos decir que incluso esta cifra negra ocasiona que a la hora de pedir un presupuesto para la entidad se genera el problema, porque en realidad son muchos más los delitos que se cometen, o las conductas dañinas que se cometen, que lo que efectivamente demuestran las cifras. Y es cierto que tenemos obligaciones legales consagradas, por ejemplo, en la Ley de Protección de Datos. Cuando el incidente involucra datos personales, existe la obligación de denunciar ante la URCDP, y también ahora en rendición de cuentas se han incorporado algunos artículos también generando la obligación de denunciar, y también la responsabilidad en caso de no hacerlo. Es muy importante que el sujeto pasivo de estos delitos denuncie, por varias razones, ¿verdad? Porque en la medida que podamos cuantificar, que podamos medir la cifra real de los delitos, se van a poder tomar mejores medidas, y las autoridades van a tener mejores herramientas para poder trabajar en estos temas. Impecable. Muchas gracias. Bárbara. Estás muteada. Coincido con todo lo que dijeron Gustavo y María José, y no voy a repetir lo que ya mencionaron. Solo quería hacer una precisión y algo que creo que muchas veces se confunde, pero que no es lo mismo, porque se toma siempre incidente como sinónimo de delito. Como un poco, Maximiliano, creo que vos lo estás asumiendo. Y quizás puedan existir algunos incidentes que estén contenidos en estos reportes y no necesariamente sean delitos. Y más todavía en el caso en el que estamos justo discutiendo, que no tenemos un marco específico. Entonces tendrían que ser tipificados. Entonces, en realidad yo te diría que si tenemos que hablar de un registro de cantidad de ciberdelitos, más allá de lo que puede llevar, como dice María José, el Ministerio del Interior en el marco de delitos informáticos, no estaríamos contando por lo menos con un registro público o accesible al público en esta materia. Y si a eso le sumamos lo que dijo María José en materia de la cifra negra, creo que estamos lejos de saber realmente el impacto que esto tiene. Sabemos que es grande, pero estamos lejos de saberlo y de la gravedad. Y un poquito yo quería hacer esa apreciación porque muchas veces se confunde incidente de seguridad con ciberdelito, y que no es así. Y lo otro sí, importante, y esto sí lo voy a repetir, pero quiero destacar que el registro que se está proyectando en rendición de cuentas sobre los incidentes justamente estaría a nivel legal y obligaría a públicos y privados, porque ¿qué pasa?
Hoy la obligación de los públicos está en un decreto. María José, vos corregime, pero creo está a nivel de decreto. Esto ya lo hace, digamos, abarca determinados organismos y otros quedan afuera. Entonces ya es un registro que ya tiene falencias desde el vamos. Y los privados en realidad, en principio, como que no tienen una obligación de reportar más allá de la colaboración, ¿no? Y bueno, entonces, si esto está a nivel de ley, como está proyectado en la rendición de cuentas, y abarca a todos los públicos y a los privados, bueno, que estén relacionados con estructuras críticas y demás, bueno, ya ahí tendríamos, desde el punto de vista de incidentes, otro marco para poder tomar decisiones incluso, ¿no? Entonces, un poquito por ahí viene mi respuesta. No tenemos un registro de ciberdelito, me parece claro. Impecable. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. En el artículo 358 cuarter sobre daño informático, expresa, este artículo define la pena para quien por cualquier medio y sin autorización destruya, altere o inutilice sistemas informáticos con la finalidad de causar daño. Este artículo tiene una circunstancia agravante si el daño ocasionado sea irreparable o fuera imposible retornar a su estado anterior. La pregunta es, ¿cómo entienden ustedes que se determina este agravante? Es decir, ¿cómo se determinaría si el no poder retornar al estado anterior es por culpa del atacante o por falta de contingencia y respaldos de la institución afectada? Arrancamos con María José. Bien. Bueno, cuando habla de daño irreparable, el deterioro esto implica un deterioro que no se pueda reparar, pero sí que se puede indemnizar. Y a nivel de derecho penal, que aclaro, no soy especialista en derecho penal, pero se hablaba de, por ejemplo, el homicidio consumado, o los casos de defloración, si bien después decía que se podía reparar con un matrimonio posterior. Y en el caso del daño informático, este daño irreparable, yo creo que respecto a la pregunta, no se puede dejar liberado, ¿verdad?, el agravante a la conducta del sujeto pasivo. Porque más allá si yo tengo respaldos o no, sufro un daño, y el daño va a estar causado, bueno, por tiempos en que yo pueda realmente reparar esa situación. No depende, creo que depende de la intencionalidad también del atacante, y que, bueno, si la persona tiene sus respaldos, en realidad creo que eso no limita o no elimina el agravante, que la acción en realidad está dada por esa intención de cometer ese daño irreparable. Capaz que el artículo necesitaría algún retoque en ese sentido, pero sí es claro que el sujeto pasivo, que la víctima, no puede tener esa carga, ¿verdad? De decir, bueno, me atacan, pero yo soy responsable porque no había tomado las medidas necesarias para solucionar ese daño. Vale. Gustavo, respecto a esta pregunta. Estás muteado. Estás muteado. Sí, Javi, gracias. Nada, pude cambiar el fondo. Había arrancado con un fondo distinto. Yo pensaba que me habían mandado un Zoom, puse eso, vi que era distinto al de todo lo demás. Ya estoy en la normalidad. Respecto a esta pregunta, nuevamente, yo quiero hacer una observación que, si quiere, puede ser un poco más técnica, y sobre todo en relación a la pregunta. Yo creo que debe ser, por supuesto que hay muchísima historia, y se debe poder definir indicadores, valores que permitan evaluar eso, pero cuando se habla del daño sufrido por una organización, ¿ah?, o una persona que fue objeto de una manipulación maliciosa de sus datos o de sus activos, tú hablas de respaldo, contingencia. Yo te digo,
El daño puede ser a la imagen. El daño puede ser, ¿de acuerdo?, a la salud de la persona. ¿Cómo, no? Porque se está pensando básicamente, la pregunta está refiriendo a lo que pueden ser, yo te diría, si hablas de contingencia y respaldo, activo digital. ¿Sí? Pero el activo de una organización o de una empresa o de una persona va mucho más allá de lo que es explícitamente digitalizado. ¿Tá? Por lo tanto, si vos me decís, y todos sabemos muy bien, ¿tá? Todos sabemos muy bien, y aparte en este último año han habido organizaciones de nuestro país, ¿sí?, cuya imagen, más allá de que hubo dolo, ¿sí?, que hubo fraude, que hubo fondos, dinero involucrado, yo creo que algunas de las organizaciones que sufrieron ataques el año pasado y este año de nuestro país, ¿sí?, el mayor daño fue a su imagen, a la falta de confianza que genera, ¿sí?, por ejemplo, en la ciudadanía o en las personas como usuarios o clientes. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo se repara eso? Yo te diría que es muy difícil de reparar, ¿de acuerdo? Y eso depende muchísimo del tipo de acciones que pueda llegar a tomar la organización o empresa para recuperar esa imagen. Ahora bien, yendo más concreto a la pregunta de los respaldos, de la contingencia, de quién es realmente la culpa, yo me animaría a decirte, ¿tá?, que por lo general, en el caso general, es muy difícil poder determinar eso con evidencia certera. Porque ¿qué es lo que hace que una determinada plataforma efectivamente sea dañada? No es una tarea simple. No puede ser, en todos los casos, no directamente puede estar relacionado a una acción en particular, más allá de que efectivamente haya habido un ataque, ¿sí? Es muy difícil determinar. Es el eterno problema que se da en tecnología de la información desde siempre, y no solamente con la seguridad, de liability, ¿ya? Si algo falla, si algo anda mal. Hoy sabemos que nuestros sistemas integran muchísimos componentes de autorías diversas. Cuando algo falla, cuando algo se pierde, cuando algo se daña, determinar exactamente de quién es la culpa es complicado. Impecable. Muchas gracias, Gustavo. Bárbara, respecto a esta pregunta, ¿tenés alguna opinión? Sí, quería, justamente lo que estuvimos hablando del proyecto, este es un ejemplo de tipos penales abiertos, de cuestiones indefinidas que no deberían darse en materia penal, porque que nosotros tengamos que deducir o interpretar qué quiere decir irreparable o qué quiere decir volver al estado anterior, ya nos está mostrando que dejaron demasiado abierto algo que no tendría que estar así, y esto genera inseguridad. Comparto absolutamente lo que dijeron, que no debería recaer sobre la víctima. Solo les quiero mostrar, por ejemplo, un par de cuestiones adicionales. En cuanto a lo irreparable, la subjetividad, porque es lo que es irreparable, y lo decía Gustavo, María José también hacía algunos señalamientos en ese sentido, lo que es irreparable para uno puede no serlo para otros. Entonces, de alguna manera, tendría que haber expresado el tipo, ¿qué significa irreparable? Por otro lado, irreparable puede ser asociada a la destrucción. Pero si ustedes se fijan en la descripción del daño, dice, el que por cualquier medio y sin autorización destruya, altere o inutilice. Si nosotros interpretamos el daño irreparable como una destrucción, tenemos una doble pena en un mismo artículo. Lo está penando en el tipo y lo está volviendo a penar porque lo eleva como un agravante. Y esto violenta lo que se llama el non bis in idem, o sea, no te puedo penar dos veces por lo mismo. Aclaro que esto es de leer a los penalistas, porque tampoco soy experta, como dijo María José, lo nuestro es más el derecho informático, pero los penalistas señalaron esto cuando fueron a la comisión y dijeron, ahí tenemos el Estado, ¿qué es volver al Estado anterior? Si nosotros buscamos referencias a Estado en el Código Penal, nos habla de Estado civil, me anoté acá, de estado de necesidad, de estado de embriaguez, pero acá nos dice Estado. Entonces, otra vez, ¿cuál era el estado anterior de eso que fue dañado, ese sistema informático que fue dañado? Entonces, un poco para plantearles
¿por qué se critica este proyecto? Justamente este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo clarísimo de qué le pasaría a un juez si lo tuviese que aplicar. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Artículo 297, vulneración de datos. Este artículo define la pena para aquel que, mediante cualquier medio telemático, acceda, se apodere, utilice o modifique datos confidenciales de tercero. La pregunta es, ¿cómo ven ustedes lo que pena este artículo y la relación con la divulgación responsable del incidente? Teniendo en cuenta también que este artículo pena también a quien difunda los datos accedidos. La pregunta como complementaria es, ¿hay algo previsto para castigar o controlar a quien recibe la renuncia de la vulnerabilidad y no la atiende? O sea, reciben un reporte de vulnerabilidad, pero no hace nada. ¿Cómo ven ustedes esta situación? María José, arrancamos contigo. Está muteada. En primer lugar, este artículo, entre lo que hacíamos referencia con Bárbara, que deberían darse determinados ajustes o modificaciones, en realidad vean que el artículo habla de acceder, acceda, y no lo adjetiviza como lo hace el 297 bis, que dice acceda sin autorización y sin justa causa, que capaz que debería decir sin autorización o sin justa causa, porque son cosas diferentes. Y acá solamente dice acceda, lo cual me parece peligroso, porque acceder podemos acceder en muchas circunstancias y estar justificado. O sea, a veces ocurría el ejemplo de la historia clínica electrónica. Bueno, sí, hay todo, necesito el consentimiento del paciente para acceder, pero en una emergencia está previsto que se rompa la seguridad y se acceda, y bueno, y después se analizará, ¿verdad?, las circunstancias en que se realizó ese ingreso, pero ahí tendríamos una justa causa. Entonces, que solamente diga acceda me parece peligroso porque creo que está poniendo a los operadores en una situación de poder caer en una conducta ilícita cuando en realidad o puede tener autorización o puede tener justa causa. Que creo que son cosas distintas y por eso debería diferenciarse. Por otro lado, ya lo mencioné, la divulgación, en el caso de los responsables, bueno, está prevista en datos personales, cuando hay datos personales, en la 18331, en la modificación que se realizó debido a la adecuación al reglamento europeo. Y también, bueno, se está previendo en rendición de cuentas para vulnerabilidades relacionadas con la ciberseguridad. Pero con respecto a la última parte de la pregunta, me parece que quien recibe la denuncia de la vulnerabilidad en realidad no estaría contemplado en este artículo y no estaríamos hablando de una responsabilidad penal. Sí, eventualmente podría haber otro tipo de responsabilidad, pero no responsabilidad penal. Claro. ¿Gustavo? Bueno, justamente, había no me acuerdo si el artículo era muy similar o esta problemática ya estaba planteada. Esta fue una de las primeras cosas en la cual nosotros pusimos foco cuando accedimos a la comisión. El ejemplo de María José es clarísimo. Yo acá le doy un contexto profesional. Cuando uno acude o desarrolla o realiza un análisis forense, ¿sí?, tratando de entender cuál fue el daño causado, ¿sí?, por un determinado ataque o incidente de seguridad, malicioso o no. Me pareció muy bien la aclaración de Bárbara. O sea, si no hay malicia, no me voy a meter en ese terreno. Bueno, estoy de acuerdo que no todo incidente tiene por qué ser un delito, ¿ok? Me imagino que si no hay malicia, por lo menos es menos delito, pero incidente se puede dar y puede haber una pérdida de funcionamiento, una pérdida de datos, lo que sea. Cuando uno hace un análisis forense, ¿sí?, para tratar de entender cuál es ese problema, es casi imposible evitar tener que acceder a datos, por ejemplo, de un sistema, ¿sí?, que maneja datos de cientos de miles de usuarios
¿no? Y uno está haciendo determinado tipo de análisis de cómo puede haber sido afectado o no la base de datos, es medio imposible no acceder a esos datos. Yo tendría, como analista forense, tendría que pedirle la autorización a los cientos de miles de usuarios para ver si voy a acceder a un registro para ver si efectivamente pasó algo acá y puedo generalizar un patrón de ataque, ¿tá? Porque vi que hubo determinado tipo de request sobre la base de datos que se llevaron determinado tipo de información. O sea, ahí estoy accediendo y a diferencia del caso que nombra María José, estoy accediendo como resultado de estar tratando de brindar un determinado servicio a quien, obviamente, ¿sí? La persona, la organización que tiene esos datos tiene muchísimas obligaciones respecto a los usuarios, ¿ok? De proteger esos datos, porque también, como decía María José, eso está en la Ley de Protección de Datos Personales y hay obligaciones. O sea, ¿qué tendría que hacer yo, ¿sí? Como forense? Tendría que pedirle a la organización que le pida permiso a su... Le pregunto a las abogadas también, cientos de miles de usuarios, de que puede haber un analista que está tratando de entender un problema que los puede haber afectado a todos y que puede llegar a necesitar acceder a esa información. Por otro lado, ¿tá? Y respecto a la pregunta de la comunicación o divulgación del incidente, yo quiero simplemente subrayar una cosa, el hecho, y dentro del mismo rol, el hecho de que yo pueda acceder a información confidencial o privada en el análisis de un incidente, y yo pueda elaborar un reporte para comunicar el incidente, yo para comunicar el incidente, tipificarlo y describir la problemática y la complejidad, no tendría y no debo revelar ningún dato. Yo puedo hacer eso sin revelar ningún dato confidencial. Así que yo ahí no necesariamente veo un problema. ¿Okay? Excelente. ¿Bárbara? Es lo mismo, no quiero reiterar, es eso. Lo único que yo podría agregar en esto es que el acceso así previsto, la intervención, la interferencia, un poco más, son términos que están tomados de Budapest. Y si bien nosotros necesitamos tener una legislación para poder adherir y formar parte de este mecanismo de cooperación, no tenemos que copiar y trasladar. Entonces, quizás los defectos muchas veces vengan de eso, ¿no? En este caso yo coincido que falta aclarar de qué forma se da este acceso. Y además se amontonaron otra vez un montón de verbos: se acceda, se apodere, se utilice o se modifique. Entonces, otra vez, ¿cuándo cometo delito? Cuando hago todo junto, cuando hago una sola cosa, otra vez vamos a lo mismo, ¿no? Sí, es muy impreciso el artículo. Bien, pasamos a la segunda pregunta, el artículo 358, abuso de dispositivos. Dice, el artículo lo que dice es, el que de forma ilegítima produzca, adquiera, importe, comercialice o facilite a terceros programas, sistemas informáticos o telemáticos de cualquier índole, credenciales o contraseñas de acceso a datos informáticos o sistema de información destinados inequívocamente a la comisión de un delito, será castigado con 6 a 24 meses de prisión. Primero queremos consultarles, ¿qué se entiende por abuso de dispositivo? ¿Y qué vendría a ser un dispositivo en este contexto? Y por otro lado, ¿qué sucede en cuanto a la industria del ethical hacking, a los profesionales que realizamos ethical hacking, o investigación académica donde se utilizan este tipo de herramientas? Bárbara, comenzamos contigo. Estás muteada. Sí, bueno, nuevamente, a ver, este artículo tiene también muchísimo, ¿no? Primero, determinar qué es lo ilegítimo. Lo ilegítimo es lo que es contrario a derecho, ¿no? Lo que sería contrario a derecho como orden jurídico, alguna disposición o que violente algún derecho. Eso sería lo que podemos entender por ilegítimo. ¿Qué podemos entender por dispositivo? Otra vez, tendría que haber aclarado, lo hace cuando habla de tobilleras y demás, el Código Penal, habla de dispositivos electrónicos. Otra vez, y además si ustedes se fijan, el nombre
del artículo no coincide después con la descripción que hace el artículo adentro, porque el artículo habla de abuso de dispositivo, pero cuando vamos al texto no nos aclara ni lo que es dispositivo, no vemos un abuso de dispositivos, es más, habla de sistemas, o sea, confunde software con hardware, ¿no? Entonces, otra vez, es una inconsistencia que hasta dificulta la posibilidad de análisis. Perdonen que está sonando, disculpen, estaba sonando un teléfono. Entonces, ahí nuevamente el tipo carece. Y después algo que también tenemos que tener en cuenta es que refiere a actividades previas que en realidad no tienen que ver con la comisión del delito, ¿no? Porque habla de importación, producción, facilitación de programas, o sea, hace una mezcla que en realidad, ¿qué tiene que ver eso con la comisión del delito? Porque acá lo que tiene que definir un tipo penal es qué conducta tiene que desplegar la persona para ser penada. Y acá lo que otra vez vemos es un entrevero, y realmente, si me preguntás qué quiere decir abuso de dispositivo, del análisis de este artículo yo no te puedo decir qué se entiende por abuso de dispositivo. Sí puedo empezar a interpretar, ¿no? a tirar cosas, pero no es lo que dice el tipo penal. Y con el tema del ethical hacking, a ver, lo mismo. Cuando no están claros los tipos, se pueden producir problemas. Lo que dicen los penalistas es que en realidad el ethical hacking no estaría dentro de una conducta prohibida. Y por tanto el juez, que siempre tiene un cierto margen, al revisar los sucesos, podría excluir al ethical hacking porque no sería, digamos, la conducta descripta, porque requiere algún tipo de ilegitimidad, por lo que habíamos visto, y en realidad esto no sería ilegítimo, entonces no estaría dentro del tipo penal. Entonces sería una conducta atípica y por tanto no relevante para el derecho penal, sí quizás para otros campos. Esto es muy técnico, pero lo que sigue mostrando es que cuando no está clara la descripción de la norma, empezamos con todos estos rebusques y a tratar de ver cómo poder salir de una situación que no debería suceder, ¿no? Entonces el artículo es, yo creo que de los peores de todos los que estamos analizando. María José. Coincido totalmente con Bárbara. Coincido en que el ethical hacking está por fuera de la tipificación del delito. Normalmente no se desarrolla con un destino inequívocamente a los efectos de la comisión de un delito. Y con respecto al abuso, al título, al abuso de dispositivos, dispositivo en realidad, un dispositivo informático está asociado generalmente a un objeto físico. Yo recuerdo que cuando apareció todo el tema de la firma electrónica en nube, la firma electrónica avanzada en nube, que fue necesario modificar la ley 18.600 de firma electrónica. Uno de los grandes temas fue que la ley establecía que la firma electrónica avanzada debía crearse en un dispositivo seguro de almacenamiento de firma. Y eso se entendió que dispositivo era algo físico, y por lo tanto fue una de las razones por las cuales se modificó la norma para que la firma electrónica avanzada de custodia centralizada que se creaba en la nube estuviera amparada por el marco jurídico, porque se entendió que la nube no era un dispositivo. Por lo tanto, todo lo que menciona el artículo, en realidad, no estaríamos dentro de ese concepto de dispositivo. Coincido que sí, que este artículo necesitaría una revisión general, porque bueno, tiene muchos problemas, más allá de que el título no coincide con el texto de la tipificación de delitos. Excelente. ¿Gustavo? Bueno, no tengo mucho más para agregar. Voy simplemente a algunas observaciones más desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista que lo analizan tanto Bárbara como María José, ya entiendo lo que están diciendo y coincido. Creo que entiendo y coincido, ¿ok? Pero para mí hay algunos puntos. Dispositivos. Entiendo la argumentación que hace María José, y que esa, si se quiere, es la interpretación más usual de dispositivo. Nosotros los informáticos, los dispositivos pueden ser hardware o pueden ser software, lo entendemos así. ¿Sí? Pasa que en realidad lo que tenemos que ver es cómo definimos dispositivo.
¿tá? Yo creo que me parece que el término ya está usado en Budapest, ¿no? Hay algo referente a la noción de dispositivo, y no sé si hay una definición o no, pero me parece que estamos volviendo siempre al problema. Faltan definiciones, falta entender y hacer preciso de qué estamos hablando, cuáles son los elementos sobre los cuales estamos predicando, ¿ok? Dispositivo. Por lo tanto, si no sabemos qué es un dispositivo, ¿cómo podemos llegar a saber qué significa abuso de un dispositivo? Claro. ¿De acuerdo? Bueno, ni hablar. Por lo tanto, ahí yo mucho no tengo, lo único que tengo para aportar ahí es incertidumbre. ¿No? Si me preguntan a mí, la verdad, como lo estoy diciendo ahora, yo necesito definiciones, pero no solamente se necesitan definiciones desde el punto de vista jurídico, también desde el punto de vista técnico. Yo me paro en la interpretación. Para mí, un dispositivo sí puede ser tanto un elemento de hardware como un elemento de software. En el ejemplo que daba María José, la solución estándar para hacer esa protección, efectivamente es un dispositivo de hardware. ¿Ok? Bien. Por otro lado, con lo de la ética hacking, creo que fue el punto con el que más insistimos cuando accedimos al Parlamento, ¿ok? Y me parece que de alguna forma también ya Bárbara y María José se expresaron al respecto, y coincido. Pero yo quiero incluir un punto para discusión, y esto es para todos, para que pensemos, porque también, ¿sí? Por ejemplo, Bárbara decía que hay profesionales de leyes que interpretan que el ethical hacking, no sé qué, no entraría dentro de una actividad. ¿Qué es el ethical hacking? Definamos lo que es el ethical hacking. Eso también hay que definirlo. Porque lamentablemente, inclusive dentro de las profesionales de la seguridad, y hemos visto acciones, ¿sí?, en nuestro país de profesionales preocupados por la seguridad de una determinada organización, se pueden hackear una página, ¿sí?, para encontrar problemas y después decirle a la organización: che, mirá que te encontré este problema, sería bueno que lo pudieras corregir. No hay aparentemente intención maliciosa. Esto yo no entiendo que sea ethical hacking. Ese tipo de actividad, ¿sí?, para mí no es ethical hacking, y de alguna forma, si dijera Bárbara, si fuéramos a hacer una definición y poner actividades, ¿sí?, de análisis de ese tipo, también tendríamos que definir exactamente qué es lo que entendemos, ¿sí?, que está bien, o bajo qué marco se puede hacer y qué marco no se puede hacer. Por ejemplo, para mí, una inspección de ese estilo, sin el conocimiento y la autorización del propietario de esa página, no se puede hacer. Eso no es ethical hacking. ¿Okay? Bárbaro. Bien, un tema de tiempo, vamos a ver si tenemos preguntas. Ahí apareció Ana. Sí, Ana. hay preguntas, sí, gracias. Hay preguntas acá de los participantes vía Zoom. Tenemos a José Callero que consulta: asumiendo que contamos con la legislación que permite definir y castigar ciberdelincuentes, ¿esto solo sería parte de la solución? A su parecer, ¿cuáles serían los próximos grandes desafíos? No sé quién quisiera tomar la respuesta. Yo lo dejo para las abogadas. No veo si María José, si no yo empiezo contestando. María José, ¿te parece? Sí, perfecto. Sí. Yo creo que hay un tema de infraestructura, de personal y de posibilidades de poder cumplir. Yo creo que hace años que tomamos a la normativa como la solución de los problemas y ya quedó demostrado que no es así, ¿no? Entonces, somos un país pionero en la producción de normas, de buenas normas, pero después en la implementación de las normas creo que estamos haciendo agua hace años. En materia de ciberseguridad y en materia de lo que es la persecución de todo lo que es la delincuencia informática, creo que hace falta más infraestructura y más personal, porque de lo contrario las normas son muy ambiciosas pero no vamos a poder cumplir. Incluso si hablamos de cooperación internacional, la pericia de un dispositivo, pues me estoy refiriendo ahora al hardware, ¿no?, en manos de delitos informáticos, en el marco de un allanamiento, está llevando más o menos 3 meses.
Entonces, ¿qué cooperación efectiva nosotros podemos tener si tenemos internamente una demora en lo que es el cuerpo de delitos informáticos? Y no porque ellos demoren, sino porque no tienen personal para atender. Entonces yo creo que una vez que esté la norma o durante la producción de la norma tendríamos que pensar en eso, en la infraestructura y en el personal para llevar adelante estos temas. Si no, vamos a seguir igual que ahora, por más que tengamos la norma. Sí, coincido con Bárbara en este sentido. AGESIC y realizó un acuerdo con UTEC para llevar adelante una tecnicatura, porque tampoco tenemos los suficientes técnicos a nivel país especializados en materia de ciberseguridad, y esto también es un inconveniente, porque bueno, sí, incluso el proyecto es súper ambicioso en materia de capacitación, pero bueno, evidentemente se necesitan personas capacitadas para poder realizarla. Eh, y en ese sentido, bueno, evidentemente necesitamos más técnicos en el área. Y por otro lado, creo que hay un gran desafío en temas de cooperación internacional, me parece que es muy importante, por eso también yo hacía referencia al inicio de la urgencia, ¿verdad?, de tener una ley de delitos informáticos. Y el otro gran tema es todo el tema de evidencia digital, ¿verdad? ¿Cómo proceso la evidencia? Tener protocolos acordados, consensuados entre fiscalías, jueces, bueno, entre todos los operadores. Eso me parece también que es otro gran desafío. Excelente. Bien, nos queda un minutito. Tenemos varias consultas que no van a poder, lamentablemente por temas de tiempo. Hay varias preguntas interesantes, vamos a leer alguna más. Buenos días a los panelistas. Pedro Ramírez pregunta: entiendo que la aplicabilidad y la conjunción de términos genere dudas de diversa índole. La consulta es: ¿existe un diccionario de términos técnicos para el análisis que colaboren a una mejor interpretación jurídica en la legislación? Gracias. Comienzo, Barbie. El tema es que en materia penal la tipicidad tiene que ser exacta. No importa si existe un diccionario de términos por otro lado. Si bien se dice que las leyes no deben contener definiciones, en realidad dentro del derecho informático se ha entendido que las definiciones son positivas para saber justamente de qué estamos hablando. ¿Vieron? Los abogados decimos dispositivo es hardware, y Gustavo nos decía, no, para nosotros puede ser hardware o software. Bueno, ya tenemos ahí un tema de interpretación. Entonces, creo que la ley, el proyecto anterior que se había elaborado en AGESIC, incluso AGESIC se elaboraron dos proyectos, uno que se envió al Parlamento, si mal no recuerdo, en 2016, y otro que, si bien tuvo consenso a nivel de Fiscalía, Poder Judicial, Academia, la Academia había hecho aportes muy interesantes, nunca se llegó a enviar, se anunció pero no se envió, contenía definiciones, porque en definitiva las definiciones son justamente lo que nos dan ese marco a ese tipo que tiene que ser lo más específico posible. Estamos hablando de derecho penal, por lo tanto la conducta tiene que estar bien descrita para que no sea que después digamos, ¿hubo delito? ¿No? ¿Se cortó? Se cortó, parece. Sí. Yo Claro. puedo aportar, simplemente Sí, claro. reafirmar, perdón. No, sí. Simplemente reafirmar lo que dije en mi intervención anterior. O sea, María José, perdón, María José, te perdimos y como estamos con poco tiempo, me metí yo. Si querés terminar, adelante. No, está perfecto. Dale, gracias. No, muy cortito. Está clarísimo lo que dice María José, y veo que Bárbara está totalmente de acuerdo. Pero yo refuerzo el mensaje de mi última intervención. Acá estamos predicando, estamos hablando de determinados tipos de actividad que tienen que ver con manipulación de infraestructuras y de representación digital de las cosas. También tenemos que ser
muy claro definiendo esas actividades, ¿de acuerdo? Me parece sumamente importante, porque eso, dentro de la actividad profesional de ciberseguridad, hay en muchas acciones que la diferencia entre que estés haciendo algo, ¿sí?, malintencionado y algo bien intencionado puede llegar hasta simplemente, generalmente hay una línea que está clara que no se puede pasar, y esa línea tiene que poder ser descripta, tiene que poder ser definida. ¿Sabes lo que hablaba recién respecto al ethical hacking? Hay cosas, pueden haber un montón de actividades comunes a un ataque y a un ethical hacking, pero está claro, o por lo menos tendríamos que tener claro y tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es lo que no se puede hacer, ¿de acuerdo?, cuando estás haciendo un ethical hacking bien entendido. ¿Sí? Excelente, excelente. Bueno, Bárbara, María José, Gustavo, la verdad que un excelente panel, aportaron un montón, nos aclararon muchas de las dudas que teníamos quizás sobre la ley. Uno también, recién hace un ratito decía Gustavo, y que tomo sus palabras, yo tampoco soy abogado, me dedico más a la parte técnica, profesional, y también me generaba ciertas dudas, y la verdad que las opiniones de ustedes nos aportaron mucho valor, o sea que desde ISACA les agradecemos un montón. Muchísimas gracias, Muchas por la gracias a invitación y la todos. oportunidad, y por la Gracias a oportunidad de ustedes. compartir con estas profesionales que nos hemos encontrado tanto en esta vida, compartiendo estos temas. Un saludo a las dos Muchas también. gracias Chau, a chau. todos. Chau, chau. Igualmente, un Chau, gusto, chau. un gusto. Gracias. Muchas gracias.